Miren, el año que nos trae hasta aquí es 1925, pero les voy a hablar de algo ocurrido hace algunos años más atrás. Corría 1852, cuando un joven militar de origen peruano que se llamaba Luciano de Murrieta, regresó a España tras servir a las órdenes del general Espartero, el del caballo. Al instalarse en Logroño, descubrió que el vino que se hacía en Logroño se vendía a granel, sin regularidad, sin fama, y que la mayoría de los cosecheros lo consideraban, bueno, nada más que un alimento. Ya es bastante, ya es bastante. Pero no lo veían como una obra de arte. Murrieta había conocido en Burdeos las técnicas de crianza en barrica y el comercio ordenado del vino, es decir, la industria, y decidió introducir esa revolución en La Rioja. Y así es como se crea el vino Rioja, porque no es lo mismo La Rioja que Rioja. Rioja es el vino. Y esta maravillosa comunidad que nos ha acogido, donde también se vive, es La Rioja. Claro, nadie creía a Murrieta. Los campesinos pensaban que envejecer el vino era una pérdida de tiempo. El vino es para beber, no para guardar, decían. Bueno, les hablamos hoy desde Briones y desde un edificio que es un prodigio, que es el Museo Vivanco de la Cultura del Vino. Estamos aquí porque estamos celebrando el centenario de la denominación de origen Rioja, denominación de origen calificada, Rioja. Lo de la denominación de origen viene de 1925, lo de calificada de un poquito después, 1991, si no me equivoco. Bueno, este es un lugar, por cierto, Briones, al que el vino ha dinamizado una barbaridad. Es más, una nueva concepción también del vino y de la industria del vino, porque no se crean ustedes que esto del turismo vinícola viene de hace tiempo, que con Luciano de Murrieta ya la gente iba a visitar bodegas por ahí. Pues no consideraban que tuviese mucho interés, ni siquiera mucho después, así se consideraba. Y en eso fueron visionarios los Vivanco, la familia de este museo, que ya hace mucho tiempo pensaron, oye, igual a la gente no solo le gusta beber nuestro vino, sino ver cómo lo hacemos. Y la verdad es que una visita al Museo del Vino demuestra que no hay nada tan fascinante como la cultura del vino. Y además hoy acoge un programa de radio. Fíjense si han cambiado pues las bodegas y la industria del vino. Y aquí nos acompañan muchos amigos de Onda Cero, a los que les agradecemos mucho que nos hagan compañía y con los que haremos un buen momento. La brújula con La Torre. Y ahora les voy a contar las noticias que vienen muy interesantes. Miren, bueno, antes de nada, bienvenidos a todos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Emitimos desde Briones para todo el mundo. Miren, dadas las circunstancias, Pedro Sánchez sería capaz de proponer adoptar el uso horario de Nueva Zelanda, con tal de desviar la atención. Lo digo porque esto del cambio horario suena demasiado improvisado. Si en 2019 ya lo intentó un señor que se llamó Jean-Claude Juncker, y lo dejó porque era un debate que dividía a los países de la comunidad de la Unión Europea, y porque era un debate precipitado, porque todavía no se habían hecho los informes preceptivos acerca de cómo esto afectaría al transporte, al trabajo, a las diferentes instancias que se verían afectadas, que son todas, porque al fin y al cabo todos nos guiamos por el mismo horario. Pero ya les digo que con tal de no hablar de lo que vamos a hablar, Pedro Sánchez sería capaz de adoptar el calendario maya y las festividades hindúes. Por cierto, ¿cuánto de nuestra festividad tiene que ver con el vino, Bueno, un día antes de que Pedro Sánchez comparezca en la investigación del Senado, un día antes, el juez Leopoldo Puente va a interrogar al que fuera gerente del PSOE, uno de esos cargos a los que se premió con uno de los mejores sueldos de la administración. Presidente de ENUSA, de la Empresa Nacional del Uranio. ¿Qué sabe Mariano Moreno del uranio? Seguramente nada, pero sí sabe de otras cosas, y por eso conviene tenerlo bien colocado y con un buen sueldo, que es lo que le procura esta empresa llamada ENUSA, donde se coloca a aquellos militantes de mucha confianza. Fíjense quién terminó allí también. Leire Díez, ¿se acuerdan? La fontanera. Tampoco sabe nada del uranio, Leopoldo Puente ha acordado citar como testigos el próximo 29 de octubre al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, Celia Rodríguez. Celia les sonará,
porque Celia es la administrativa que estaba muy incómoda con tanto dinero en metálico en el cajón y le decía a sus destinatarios, a los destinatarios del sobre de Ferraz, que vinieran pronto a buscarlo, porque aquello era demasiado dinero y si bien no son las joyas de Napoleón, pues la mujer se encontraba un tanto inquieta con tanto metálico metido en el cajón. El resumen de la nueva diligencia de Leopoldo Puente es muy sencillo. El Supremo ya rastrea el dinero en metálico en la sede del PSOE. En la providencia, el magistrado explica que el silencio de Ábalos y Koldo, en sus respectivas citaciones de la semana pasada, ha impedido aportar información alguna sobre los pagos con sobres en el PSOE, por lo que, y esto es literal, a los efectos de procurar el esclarecimiento de dichos extremos y deducir si hubiera lugar a ello los correspondientes testimonios para su eventual investigación, el instructor cita ahora a los dos testigos ya citados. Resumen mucho más rápido, Quiere saber de dónde salía esa fuente de financiación que emanaba de manera tan incesante dinero en metálico que le permitió a José Luis Ábalos no sacar ni un duro de sus cuentas, en 6 años. O sea que es perfectamente normal que todas las alarmas hayan saltado en Ferraz, porque si alguien tiene conocimiento de la operativa de pagos desarrolladas a través de sobres en el PSOE, pues esos son Mariano Moreno y Celia Rodríguez. Y están obligados a decir la verdad ante el juez, al contrario que José Luis Ábalos y que Koldo García. Y van a tener que responder a las preguntas ante el juez, al contrario que José Luis Ábalos y que Koldo García, que podían acogerse a su derecho a no declarar como investigados. Ellos van como testigos y eso es muy comprometedor. Fíjense lo que ha pasado a Cerdán. A Cerdán le van a deducir testimonio. Hay una investigación abierta por el juez por si acaso mintió acerca de sus relaciones con Koldo García cuando le preguntaron acerca de ello y cuando no era un investigado. Ahora Santos Cerdán es algo peor porque está en prisión preventiva y a la espera de un juicio. Bueno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, está fingiendo normalidad, pero lo cierto es que hoy no es un día normal en Ferraz, porque ya todos saben que un juez puede llegar a abrir una investigación aparte acerca de la financiación del PSOE. Pues le digo que, mire, son cantidades tan menores que se aclararán, como se están aclarando todas las cuentas que tienen que ver con el Partido Socialista. Bueno, y un día después de la declaración de estos dos testigos, Pedro Sánchez será acogido como compareciente a la Comisión de Investigación del Senado. Normal, por tanto, que desde aquí hasta entonces y más allá arroje a la opinión pública cualquier debate, cualquiera, por improvisado que sea, con tal de cambiar el tema de conversación. El cambio de horario, bueno, sería capaz de debatir incluso el heliocentrismo, con tal de desviar la atención. Bueno, si a ustedes les prometen que les van a ensartar con una lanza y al final les dan una puñalada intercostal, igual pueden decir que lo de la puñalada no es para tanto. Bien, pues esto es lo de los autónomos, que es el otro gran tema del día. Otro supuesto, si el gobierno dice que va a subir la cuota de autónomos y al final decide dejarla como está, ¿hay que agradecerle algo al gobierno? La verdad es que es una táctica bastante burda, Bueno, tanto que el profesor Rodríguez Brown lo advirtió, hace una semana en la brújula de la economía, decía con malicia, ya verán lo que viene. Lo que viene es que al final van a dar marcha atrás en la subida de las cuotas de los autónomos. Y encima le van a pedir a los autónomos que se lo agradezca al gobierno. Miren, la verdad es que es una táctica bastante burda, pero es que es lo que el gobierno pretende al recular e inventarse que en realidad lo que ha ocurrido es que han decidido congelar la cuota de los 3 primeros tramos. Esta recoge todas las sensibilidades que han venido manifestando los distintos representantes en estos últimos días. Es una propuesta que lo que hace es congelar en los 3 primeros tramos lo que llamamos la tarifa reducida, lo que es la cuota para el año 2026 de los autónomos, y a partir de ahí se produce una subida progresiva desde el 1% hasta el 2,5%, afectando el 2,5% a aquellos rendimientos netos mensuales que van en la horquilla de 4.000 a 6.000 euros, es decir, los autónomos que más rendimientos netos tienen. Bueno, esto decía la ministra de Seguridad Social, Elma Saíz. Claro, si Elma Saíz dice vamos a dejar las cosas tal y como están, no hay nada que agradecerle al gobierno. Por eso dice vamos a congelar, como si esto fuera una decisión que han tomado. No dice rectificamos y no vamos a subir la cuota, sino vamos a congelar, con lo cual es una forma de convertir una rectificación en una decisión. Esto es de manual, ¿no? Esto lo explica muy bien Pablo Pombo,
como todas las cosas de la estrategia política, además también con su habitual maldad, ¿no? Bueno, hablan de congelar como si dejar las cuotas como están fuera un logro del gobierno, como si los que tienen los rendimientos miserables de los primeros tramos tuvieran que darle las gracias al gobierno. Y hay que hablar en esos términos porque efectivamente aquellos que no verán subida su cuota, muy poco dinero es que no da para vivir. Y el resto. En el resto están, por ejemplo, los que ganan algo más dinero, pero hay quien lo invierte en dar trabajo a otra persona. Y ese sí le vamos a castigar fiscalmente como si fuera un maldito rico. Es que la palabra rico en España se ha pervertido de tal manera que parece que un rendimiento de 4.000 euros para un autónomo convierte al autónomo en Jeff Bezos. Y si gana 4.000 euros y emplea a una persona con el sueldo mínimo, lo que le queda para vivir es misérrimo y desde luego no tiene capacidad de ahorro y tampoco de inversión. Y entonces dirán, bueno, ya, pero si le subimos la cotización, así le ayudaremos a hacerse un peto para las pensiones por si vienen mal dadas. Ni que el autónomo fuera idiota y no supiera administrarse en la vida, que igual lo que quiere es ahorrar para invertir mejor. La cuestión es imponer el Estado paternalista, pero en sentido estricto. Paternalista o maternalista, porque además lo explican como si fuéramos niños. ¿O no se acuerdan ustedes del vídeo aquel de Barrio Sésamo de Emma y Elma? Aquí Emma, aquí Elma. Y ustedes, que son los niños, van a ser quienes reciban la pedagogía. ¿Y ahora qué hacemos con ese vídeo? ¿Qué hacemos con esa pedagogía? ¿Ha dejado de valer? Bueno, Lorenzo Amor, que es presidente de la Asociación del Trabajo Autónomo, dice que sí, que está de acuerdo con las cuotas, pero añade algunos matices a la rectificación del gobierno. Es una propuesta que va en la línea de lo que habíamos propuesto y, por tanto, en lo referente a las cuotas, lo apoyamos. Pero no es suficiente. No nos parece mal que tenga la misma subida el 2027 y 2028. Pero aquellos que tienen una bola de cristal y piensan que nosotros vamos a pactar de aquí al 2032, se equivocan. Bueno, y luego está lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que ha mezclado las dos cosas, la corrupción y lo de los autónomos, ¿no? Con lo cual el riesgo de batiburrillo es considerable, porque, vamos a ver, lo de la subida, lo del sablazo fiscal estaría mal, incluso aunque nadie estuviera robando en Ferraz. Hombre, es verdad que si recibes un sablazo fiscal y encima te enteras de que el ruido de sobres en Ferraz es algo no solo habitual, sino que pretenden hacer pasar por normal, pues la indignación, como es natural, pues es mayor. Esto decía Feijóo. Cada autónomo, cada empresa, cada familia sabe lo que significa justificar hasta el último céntimo. Y sin embargo, los mismos que les piden facturas y comprobantes son los que no vieron o no quisieron ver la corrupción más cercana. No hay mayor inmoralidad en política que castigar al que cumple y beneficiar a quien abusa. Y esto es ética, pero también es economía. La corrupción no solo roba dinero, roba energía moral. Y un país agotado moralmente nunca puede prosperar. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.